que no se ha hablado mucho y por eso vamos a repasar ahora qué es lo que sucede con los descendientes incas durante el virreinato. Bueno, acá se nos muestran distintas fotos en este PPT que corresponden a la de los incas de Vilcabamba, ¿no? Acá tenemos a Manco Inca, que se subleva justamente por los abusos que cometió Gonzalo Pizarro, que le quiso quitar la mujer y lo encarceló, aprovechando que Francisco Pizarro estaba en Lima, ¿no? Con Francisco Pizarro en Cusco eso no pasaba. Bueno, Manco Inca se subleva ante este abuso, ante esta tiranía de poder y alza en armas pues al mayor levantamiento contra los conquistadores que ocurrió en los Andes, y a partir de él es que surgen los incas de Vilcabamba. Mucho hemos escuchado de Manco Inca, pero no se nos ha contado tampoco acerca de los demás incas de Vilcabamba, ¿no? En donde tenemos a Sairi Tupac, a Titu Yupanqui y a Tupac Amaru I, que fue el último de los incas de Vilcabamba. Y no se nos dice que Sairi Tupac se convierte al catolicismo. Es bautizado, toma el nombre de Diego, se casa con su hermana bajo dispensa papal y tienen una hija llamada Beatriz Clara Coya. Más adelante vamos a mencionar que fue esta hija, así que no se olviden de ella. Recuerden este nombre de la hija de Sairi Tupac con Cusihuarca y su hermano, ¿no? Pero Sairi Tupac viaja a Lima en una litera con 300 asistentes, o sea, con todo el poder del Inca, como heredero también de este título, y se reúne con el virrey en esta ilustración que pueden ver de Huamampoma, en donde se da esta conferencia, en donde Sairi Tupac hace una sesión, la cual se considera en derecho como un translatio imperi. Luego, el siguiente inca de Vilcabamba, Titu Yupanqui, firma también un tratado de Acobamba que reafirma esto. ¿Qué es el translatio imperi? Es cuando legalmente y legítimamente un poder imperial, un poder real, se transfiere de una mano a otra. Pocock nos resume este concepto diciendo que implica que el imperio se ha transferido de mano en mano y de lugar en lugar, tal como sucedió con el imperio romano al bizantino y del bizantino al carolingio, ambos perteneciendo a los romanos, y de tal forma ha sobrevivido. Bajo esta figura, el poder del Inca se traslada al rey de España, y eso se vio en muchos cuadros de la época, los cuales pueden ver tanto en Cusco como en Lima. Acá tenemos uno de ellos. Este cuadro es del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y pueden ver toda la capa cuna, ¿no? Pueden ver toda esta lista desde de incas, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Pero quiero hacer un acercamiento a este último cuadro de Atahualpa, en donde está en una posición de ceder el cetro. Y a su costado se encuentra precisamente Carlos V, que está señalando una cruz justamente para simbolizar el proceso de evangelización. Pero esta entrega de cetro implica que la autoridad del Inca se traslada al rey de España y es por eso que es su sucesor. Y después de Atahualpa vienen los siguientes reyes de España. Igual como se puede ver en este otro cuadro, que justamente se llama Genealogía de los Incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y se encuentra en el Cusco. Y de la misma forma se puede ver la misma imagen de Atahualpa entregando el cetro a Carlos V y Carlos V señalando la cruz. Igual en este cuadro del Museo Catedral de Lima, el cual es muy curioso,
porque fíjense que el cuadro está incompleto. La última casilla, ¿no? El último recuadro está en blanco. Y esto es porque el autor esperó a que muera el rey gobernante de España para pintar el siguiente, el que le iba a suceder, sin tomar en cuenta que el autor, el pintor se iba a morir primero, ¿no? Entonces se murió el pintor y ya no pudo pintar al sucesor y quedó así el cuadro. Pero podemos ver también claramente, ¿no? Atahualpa entregando el cetro a Carlos V, que está señalando la cruz. Entonces, se nos suele decir, ¿no? El imperio incaico murió, ¿no? El imperio incaico desapareció, el Tahuantinsuyo desapareció, el Inca fue ejecutado. Pero eso no se creía en el virreinato. En el virreinato se creía en una sucesión, que este poder del Inca se transfiere al rey de España, y hasta el día de hoy, el rey de España tiene un título, obviamente que no lo ejerce desde la independencia de los países hispanos, pero tiene un título que se llama Rey de las Indias Occidentales. Y dentro de este título agrupa las coronas del Inca y de Montezuma en México. Por lo tanto, existe el título, existe la corona, y de repente algún día pueda regresar a nosotros. Eso es algo que no nos cuentan tampoco. El poder del Inca, la autoridad, la corona del Inca, podría regresar en algún momento al Perú. Eso es parte de la historia que no se nos ha contado, que se nos ha ocultado. ¿Por qué? Porque no desapareció, porque sigue, existe, legalmente existe, sigue, está en otras manos, pero hay una continuidad. Y por lo tanto, no podemos hablar que Perú fue una colonia, porque en una colonia no existe esta continuidad real. Una colonia existió, bueno, pues principalmente con las colonias inglesas, valga la redundancia, ¿no? Las 13 colonias, y Australia, Nueva Zelanda, Canadá y demás. Inglaterra era quien aplicaba el concepto legal de colonia. En el Perú no existió una colonia, sino un virreinato. ¿Cuál es la diferencia entre colonia y virreinato? Muchos me dicen, no, bueno, pero Rafael, entonces estamos hablando de cambiar babas por mocos, ¿no? Al final el título es distinto, pero sucedió más o menos lo mismo. Así que vamos a ver algunas diferencias. Y esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice Víctor Andrés Belaunde, cuando menciona los territorios fueron considerados no solamente provincias dentro del marco de una organización administrativa, sino reinos, y así fueron llamados. Estos reinos no fueron agregados a España o adscritos a entidades españolas, sino incorporados a la corona de Castilla, según Solórzano, como reinos vasallos o como los municipios romanos, sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios. Esta idea, que existió desde el comienzo, explica el Consejo de Indias eternamente independiente y con el mismo rango que el Consejo de Castilla. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una colonia y un virreinato? Muy sencillo. En una colonia no existe realeza. No, o sea, no podemos decir que en las colonias británicas existía una realeza apache o comanche, o en Nueva Zelanda existía una realeza maurí, o con lo que sucedió con los aborígenes de Australia. Por más que hayan tenido algún tipo de poder o hayan sido curacas o caciques, simplemente fueron arrinconados y exterminados. Y por eso son mínima población el día de hoy en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y demás. Sin embargo, en el Perú no fue así. En el Perú se respetaron los títulos nobiliarios de aquellos que demostraron ser descendientes del Inca o de alguna panaca incaica. Y esto es algo que no se nos cuenta tampoco. Esta es una parte de la historia que no aparece en los colegios. Y es que aquellos que descendían de las panacas incaicas y podían demostrar con testigos su procedencia real, por así decirlo, bajo términos occidentales, se les daba un título, y se le daba un escudo, y se le daba un blasón, y se le daba tierras, y mantenían sus siervos, y sus riquezas,
y sus privilegios. Eso no existía en una colonia, pero los descendientes incaicos sí mantuvieron títulos, privilegios, riquezas, tierras y siervos, como vamos a ver a continuación, ¿no? Si anteriormente hemos dicho que el título de Inca todavía existe y se puede recuperar, bueno, ¿dónde está, no? ¿Quién puede decir que es el heredero del Inca? Y aquí vamos a ver este proceso de unión de las sangres, en donde se unieron los dos imperios más grandes de la época, empezando por el mismo Francisco Pizarro, el cual toma como esposa a Inés Huaylas Yupanqui. Aquí pueden ver este árbol genealógico, el cual le tomé yo la foto, por eso está medio chueco, y que pueden encontrar este mismo árbol en la iglesia catedral de Lima, donde se encuentra la tumba de Francisco Pizarro y en mármol está tallado su árbol genealógico. Y ahí se encuentra su matrimonio con Inés Huaylas Yupanqui, bautizada como tal porque su nombre original era Quispe Sisa, quien era hija de Huayna Cápac, y Atahualpa se le entrega como hermana. Por lo tanto, ella era hija de Huayna Cápac, tenía sangre real, y sus hijos, por supuesto, también eran descendientes y herederos del Inca. Tuvo dos hijos, Francisca Pizarro y Gonzalo Pizarro Yupanqui. Gonzalo murió muy joven, a la edad de 10, 11 años, y Francisca Pizarro, cuando muere su padre, tuvo que huir del Perú ante la amenaza de los almagristas y pasó sus últimos días en España casándose con su tío Hernando Pizarro. Por otro lado, tenemos a Beatriz Ñusta. Recuerdan a Beatriz Clara Coya, también llamada Beatriz Ñusta, que habíamos hablado anteriormente, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? La hija de Sairi Tupac con Cusihuarcay. Ella aparece en este hermoso cuadro que se encuentra en el Museo Pedro de Osma. Y dicho sea de paso, este cuadro es tan bello, tan significativo, que incluso el año pasado fue llevado al Museo del Prado y estuvo en exposición en el mismo Museo del Prado de Madrid, que es uno de los museos más grandes del mundo, ¿no? Junto con el Museo del Louvre, es de los museos de arte más grandes e importantes del mundo. Y ahí se estuvo exhibiendo este cuadro peruano, en donde muestra dos matrimonios. Pero fíjense la riqueza, no solamente este cuadro es rico artísticamente hablando, sino que además es rico en historia. Porque aquí arriba a la izquierda muestra a Sairi Tupac, con su indumentaria de Inca, con la mascaipacha, con el tupayauri y con su esposa y su corte real. Y su hija, aquí voy a poner los nombres, es Beatriz Ñusta, o Beatriz Clara Coya, en el cuadro se le coloca como Beatriz Ñusta, princesa del Perú, que también, si se dan cuenta, está vestida a la usanza incaica, ¿no? Con el traje de la Coya. Ella se casa con Martín de Loyola. Martín de Loyola tiene el apellido porque era de la familia de San Ignacio de Loyola. Y además también tenía sangre real en sus venas, porque era descendiente de Alfonso XI de España, Alfonso XI, rey de España. Entonces, miren, la sangre, por eso también acá, junto a ellos, pueden encontrar a San Ignacio de Loyola señalando un libro. O sea, la sangre de los reyes de España y de los santos de España se une con la sangre del Inca en este matrimonio y tienen una hija llamada Lorenza de Loyola Ñusta, la cual al mismo tiempo se casa con Juan Enríquez de Borja, caballero de la Orden de Santiago. Por eso pueden ver que tiene en el hombro izquierdo una cruz roja, que era el símbolo de la Orden de Santiago. Y Juan Enríquez de Borja era pariente, descendiente de San Francisco de Borja, que lo pueden ver, por eso aparecen los dos santos de la Orden Jesuita. Este símbolo, que aparece como un sol, es el símbolo de la Orden Jesuita.
Y están los dos santos jesuitas, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, que unieron sus sangres con la sangre de los descendientes del Inca. Juan Enríquez de Borja, que al mismo tiempo era descendiente de la famosa familia Borgia, conocido mundialmente en la historia por el Papa Borgia, por Alejandro VI, ¿no? Este papa tan controversial y que ha sido protagonista de telenovelas, pues de series, de videojuegos. Yo lo he visto en Assassin's Creed, lo he visto en la serie de los Borgia, ¿no? Pues la sangre de los Borgia y del hijo del Papa Borgia se une con la sangre real incaica en este matrimonio. Ya, pues imagínense la unión de sangres y abolengos que se dio acá. O sea, el Código Da Vinci se quedó chico en esto, ¿no? Es una historia, pues, increíble. Y acá podemos ver el árbol genealógico, ¿no? Que está en el mismo Museo Pedro de Osma, ¿no? Tenemos por el lado derecho a los incas, a Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, que tiene como hijo a tiene como hijo a Saidi Tupac, y Saidi Tupac tiene como hija a Beatriz Ñusta, que se casa con Martín de Loyola, y tienen una hija que aparece acá, que es Ana María Lorenza de Loyola Ñusta, quien se casa con Juan Enríquez de Borgia, que es el descendiente de San Francisco de Borja, que al mismo tiempo pertenecía a la familia, por un lado, de Alejandro VI, el Papa Borgia, y que descendía de ellos a través de Juan de Borgia, y por el otro lado, a los reyes de Castilla y de Aragón, ¿no? A Alfonso X de Castilla y Fernando II de Aragón. O sea, miren la unión de sangres y de abolengos que se dio en el Perú, ¿no? De papas y de reyes con la sangre de los incas. O sea, acá teníamos una nobleza que no tenía nada que envidiarle de Europa. Acá éramos un reino que no le tenía nada que envidiar a Europa en cuestiones de nobleza, de abolengo, de títulos, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron un hijo que se llamó Juan Enríquez de Borgia Loyola Inca, el cual aparece acá, ¿no? Que, si se dan cuenta en la foto, llevaba el toisón de oro, este sol de oro que solo podían llevar los herederos incas. ¿Quién era Juan Enríquez de Borja Loyola Inca? Pertenecía a la línea descendientes de Alfonso X de Castilla, Juan II de Aragón y de los incas de Perú. Bueno, ya hemos hablado de su matrimonio y tuvo los títulos nobiliarios de el Marqués de Oropesa, Marqués de Alcañices, con grandeza de España de primera clase y señor de Loyola. Y viaja a España, se casa con la hija del virrey de Cataluña y en segundas nupcias con la hija del virrey de Granada. Y por eso es que muchos dicen que la descendencia inca está en España, porque viajaron a España y se casaron con nobles españolas y tuvieron su descendencia allá. Y por otro lado, en el Perú, su marquesado era gobernado por la familia Chihuantopa Inca, que eran estos de acá. Aquí tenemos dos cuadros que están en el Museo Inca de Cusco, que pertenecen a Alonso y Marcos Chihuantopa Inca. Y son cuadros muy curiosos, porque si se dan cuenta, tienen símbolos incaicos. Ambos portan la mascaipacha, que era la borla real del Inca. Pero también tienen símbolos occidentales, como el escudo, tiene su escudo de armas, y cristianos, como la cruz, eran católicos. Ellos fueron los incas católicos, que no fueron los únicos incas católicos, porque recordemos que Pauyo Inca pide el bautizo, y acá me van a decir, seguramente los obligaron. Bueno, a Atahualpa lo obligaron, pero a Pauyo Inca no. Pauyo Inca pidió voluntariamente el bautizo, y de hecho fue un ferviente católico, se bautizó como Cristóbal Pauyo Inca, y fundó las primeras parroquias en Cusco.
tuvo varios hijos, uno de ellos fue Carlos Inca, que era llamado príncipe por los españoles, que fue alcalde de Cusco, y que además también fundó la parroquia Virgen de Guadalupe, si recuerdo bien, en Cusco. Estos fueron los incas católicos, apostólicos y romanos e hispanos con blasón, corona, escudo, riquezas y privilegios que tuvimos durante el virreinato. De hecho, ellos fueron cacique y principal de Guayabamba y de Colquepata y pertenecían a la panaca de Yoque Yupanqui. Entre otros incas nobles tenemos a Alonso Tito Atauchi Inca, que pertenecía a la panaca de Huayna Cápac y fue alcalde de los Cuatro Suyos, fue capitán de la conquista, pertenecía al ejército real del Perú y fue uno de los nobles indios indígenas más ricos y poderosos del virreinato del Perú. Además que tuvo su escudo, como también lo pueden ver en la figura. Entre otros, también Dionisio Inca Yupanqui, también fue diputado de las Cortes de Cádiz, y pueden ver que ambos llevaban el toisón de oro, que solamente lo podían llevar los descendientes incaicos. Es por eso que Francisco Allende, en su libro Nobiliaria extranjera, dice con respecto a estos incas nobles, que el rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles además una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad. Es este sol dorado que pueden ver, bueno, en varios de los cuadros, ¿no? Que lo lleva acá Alonso Tito Atauchi, que lo lleva Dionisio Inca Yupanqui y que lo lleva Alonso Chihuantopa Inca, ¿no? Este sol era llamado el toisón de oro y les daba el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia, a presidir tribunales, consejos, cabildos de todos sus reinos y mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Y esto quedó testimoniado en los escudos de armas que les dio, y acá podemos ver el de algunas familias, por ejemplo, el escudo de armas a la derecha de la panaca de Manco Cápac, que se encuentra en el Museo Larco. Esta foto la tomé yo en el Museo Larco, y presenta elementos andinos, como por ejemplo la serpiente de dos cabezas, sujetando el arco iris, y debajo del arco iris la mascaipacha, el sol y el cetro. Igual les entregó otros escudos a Felipe Tupac Inca Yupanqui, a Juan Tito Tupac Amaru, a la panaca de Inca Roca, entre los escudos más conocidos, incluso también a la familia Saguaraura, que es poco conocida, no nos han enseñado mucho de esta familia, sin embargo fue muy importante para la historia, porque ellos fueron caciques de Quispicanchis, gobernador de los barrios de Cachona, de Choco y de Oropesa, pertenecieron al Alferazgo Real de Cusco. Le vamos a explicar qué es el Alferazgo Real de Cusco, y fueron importantes porque lucharon contra Tupac Amaru II. Cuando Tupac Amaru II se subleva, pidiendo el marquesado de Oropesa, aquellos nobles incas que le negaron el marquesado, lo enfrentan, se oponen a él, y entre ellos estaba Pedro Apu Saguaraura y también Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua peleó en contra de Tupac Amaru II. Mateo Pumacahua era cacique de Chinchero, y es por eso que en Chinchero van a encontrar esta pintura, este mural en la parroquia, en donde se ve un puma por encima de un amaru, ¿no? El amaru era esta serpiente con cabeza de llama y alas, y el amaru representando a Tupac Amaru y el puma a Pumacahua. Y Pumacahua hizo retratar esta derrota que le inflige a Tupac Amaru II, como el puma venciendo al amaru. Y además, Justo Saguaraura Inca, descendiente de Pedro Apu Saguaraura, y que era descendiente de Pauyo Inca, además era cura, estudió Derecho Canónico, publica una crónica que se acaba de descubrir y fue noticia. Vi que muchos compartieron la noticia,
¿no? Biblioteca Nacional del Perú presenta manuscrito perdido de los incas. Este manuscrito perdido es el manuscrito Saguaraura, que se titula Recuerdos de la monarquía peruana, en donde buscaba validar su ascendencia inca. Y bueno, acaba de ser publicado, acaba de ser presentado y ahora puede ser investigado también, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué conclusión llegamos hasta este momento? Pues estamos hablando que los incas sobrevivieron a la conquista, no solamente sobrevivieron, sino fueron nobles, tuvieron títulos, ocuparon puestos de importancia, tanto a nivel político, en los tribunales, en el consejo, como a nivel militar, porque también tuvieron un alto rango en el ejército real del Perú. Incluso jugaron un papel importante en la política cusqueña porque formaron lo que se llama el alferazgo real. El alferazgo real es una institución que honraba a los miembros de la nobleza inca, otorgada por Carlos V en honor a Pauyo Inca, que por colaborar con ellos durante el proceso de conquista, porque fue aliado de los españoles, Carlos V instituye el alferazgo real, agrupando a la nobleza inca en 12 casas o panacas. Cada una, y estas panacas eran las descendientes de los 12 incas, ¿no? De Manco Cápac, Sinchiroca, Yupanqui, Maita Cápac, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac, ¿no? Estas eran las 12 panacas, las 12 casas, con sus descendientes. Y cada casa era representada por 2 electores que eran rotativos. Por lo tanto, existían 24 electores que se agrupaban en el alferazgo real. Y entre ellos se elegían a un alférez real que se vestía como inca, que portaba la mascaipacha, llevaba el estandarte y presidía las procesiones tal como podemos ver en este cuadro. Este cuadro acá vemos un inca con mascaipacha, con el toisón de oro, con el estandarte real. Y este cuadro es parte de un cuadro más grande que se encuentra en el Museo Religioso de Cusco, en donde vemos esta procesión, y que la procesión es presidida, lleva adelante al alférez real, a este elegido por este consejo de 24 electores, y que presidía las procesiones, las ceremonias, participaba de los tribunales. Acá hay otro ejemplo, ¿no? También en el Museo de Arte Religioso tenemos el cuadro de regreso al de la procesión a la catedral. Esta es la procesión del Corpus Christi y podemos ver también que existen los descendientes incas vestidos con sus trajes típicos y que reflejaban su condición real. Acá hay otro ejemplo. Esto nos muestra que los descendientes incas pervivieron durante todo el virreinato. Y de repente muchos me preguntarán, ¿no? Oye, Rafael, ¿y qué pasó con ellos? ¿No? ¿Por qué no siguen hasta el día de hoy? ¿Por qué no encontramos nobleza incaica en Cusco? Porque no existe nobleza en una república. Y el alferazgo real fue disuelto en 1824 durante el gobierno de Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar fue dictador del Perú, porque el Congreso le otorgó todos los poderes para que sea dictador, Simón Bolívar disuelve el alferazgo real y se acabó ahí la nobleza incaica hasta el día de hoy. Y esta información, bueno, acá les dejo las fuentes, la pueden encontrar en este hermoso libro del historiador cusqueño Donato Amado, El estandarte real y la mascaipacha. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Amado personalmente en Cusco, me dedicó el libro, y acá van a encontrar sobre el alferazgo real, sobre los descendientes incas. También este otro paper de investigación
que se llama La reconciliación entre los españoles y la nobleza inca en Cusco a través de una perspectiva heráldica. Acá pueden encontrar todos los blasones y escudos de las familias y las panacas descendientes de los incas, y otro paper que se llama Los incas borbónicos, la élite indígena cusqueña en vísperas de Túpac Amaru, así como estos dos libros, ¿no? Los reinos del Perú y Virreinato o Colonia, que también recomiendo bastante para profundizar en estos temas. Así que, bueno, quedo a consulta de sus dudas, de sus preguntas. No he tenido oportunidad de leer los comentarios que han habido, ahorita los leo. Pero si hay alguna pregunta estaré encantado de contestar. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu excelente exposición. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia y a romper mitos, ¿no? Vamos a tocar la parte cruda del asunto. Nos preguntan, se habló de la nobleza inca, pero no del pueblo. Yo lanzaría otra pregunta adicional. ¿Por qué el pueblo apoyó a los ibéricos para tomar preso a Atahualpa? Lo dejo a Aramis y a Rafael.